Hola con todos, esto es Cuarto de Guerra. Carlos Andrés Vera, Oscar Vela y Rafael Hugo, como todas las semanas, para presentarles nuestro show. Hoy día vamos a tener dos temas. Les habíamos anticipado que el último jueves de cada mes trataremos sobre un libro. El turno del programa de hoy le corresponde a Ernesto Carrión, escritor guayaquileño, con su excelente novela Tríptico de una ciudad. La segunda parte del programa la dedicaremos exclusivamente a hablar de su libro y a compartir algunos comentarios que hemos recibido sobre él. Y hablaremos hoy sobre el laicismo, tema que está siempre en boga, tema que es importante entender. ¿Qué significa laicismo? ¿Qué es un Estado laico? ¿Qué es un Estado confesional? ¿Qué es un Estado secular? ¿Qué implica el luchar por el laicismo para que las normas morales de cualquier religión no se conviertan en normas civiles obligatorias para todos los habitantes de un país? Sobre eso trataremos hoy día. Bienvenidos, colegas queridos. Don Rafa, buenas. Buenas noches. ¿Qué es laicismo? ¿De qué nos sirve ser un Estado laico, o al menos intentar serlo? Muy buena pregunta. Muchas gracias. Porque parece que no se entiende, ¿no? Todavía. Más de 100 años de laicismo ya, ¿no? Al menos en papel. Oficialmente. O sea, claro, Eloy Alfaro declaró el Estado laico, ¿verdad? Más de 100 años de laicismo y todavía no se comprende. Pero claro, el Estado laico constitucionalmente existe, ¿verdad? Es decir, la Constitución dice que somos un Estado laico. No recuerdo si en la Constitución de Montecristi ya eliminaron la palabra Dios, no, o sigue estando la palabra Dios. Está invocado Dios. Se invoca efectivamente a Dios, pero evidentemente seguimos siendo un Estado laico. Por eso digo, más de 100 años de laicismo. Y Tendría cierto sentido, porque el Estado confesional o el Estado laico, que es lo contrario, habla de una religión específica, ¿no es cierto? Entonces, si es que tú invocas a Dios, digamos, de forma general en la Constitución, no estás violando el principio del laicismo. Así es. ¿No? Porque hablas de un tema abierto. Claro, Ahora, el laicismo no es ateísmo. no es ateísmo. Pero como la mayoría de ecuatorianos todavía, hasta que los evangélicos ganen, son católicos, entonces se atribuye esa invocación a Dios al Dios católico, que está en la Constitución, pero técnicamente no es una violación al laicismo. Y pretenden de alguna forma, y eso es un poco lo que tú mencionabas al inicio, pretenden de alguna forma consagrar legalmente en normas civiles, en normas morales inclusive, sus convicciones, sus dogmas religiosos, católicos en este caso, también de otras religiones, porque no solo vamos a mencionar católicos, esa es la que predomina, pero también hay de las otras, a pesar de que efectivamente vivimos en un Estado legalmente, constitucionalmente laico. Y me pregunto yo si no es una tarea un poco imposible para el Ecuador ser un Estado laico en la práctica, porque en la práctica las personas, los políticos, que son los que hacen las leyes, actúan todos bajo estos parámetros, bajo estos preceptos. Bajo esos mismos parámetros también ganan elecciones. Es decir, si tú tienes un candidato que mañana se declara ateo, o que se declara agnóstico, o que se declara pues de una religión poco popular, yo que sé, testigo de Jehová. Esa es bastante popular. Entonces es mormón, yo que sé, o sea, no tan masiva, digamos. Sí, claro. Como la católica, quiero decir. Minoritaria. No creo que vaya a ganar una elección. Cuando estas personas ganan las elecciones, en buena parte por toda la iconografía religiosa que construyen en sus campañas políticas, ¿cómo les puedes exigir que abandonen esos mismos símbolos a la hora de gobernar? Me pregunto si no estamos jugando a un imposible, si no estamos siendo hipócritas como Estado. En el momento en que decimos que somos laicos, pero que a la hora de hacer las leyes, pues no podemos, nos cuesta, ¿no? Tengo un ejemplo muy reciente, muy claro, este tema de la ley de la violencia contra la mujer, ¿no? Que se ha debatido en la Asamblea en las últimas semanas. Se aprobó ayer. Se ha aprobado ayer. No sé las minucias de los detalles de cómo se terminó aprobando el texto, pero
definitivamente, por ejemplo, ahí estaba el tema del aborto, que es un tema polémico en cualquier sociedad, pero que nunca provocó un debate alrededor de por qué despenalizar o por qué no despenalizar el aborto, qué relación tiene eso en los temas de violencia contra la mujer. En efecto, es algo que puede disminuir la cantidad de muertes de fetos o de mujeres o de embriones o no. Ese debate no hubo. Lo que hubo fue una especie de prohibición de los líderes de todas las bancadas, en donde ya dejó de existir la izquierda o la derecha, los conservadores o los liberales o los revolucionarios, y todos se convirtieron en católicos y ¡prac! Actuaron como tal en base a dogmas y no en base a debates, ¿no? Por ejemplo, a mí me cuesta pues defender una postura a favor o en contra de la penalización del aborto. Yo tengo la mía, pero tampoco creo que es una verdad absoluta. Pero el tema es que en un marco legislativo eso debería discutirse. Ahí deberían ponerse los pros y los contras. Claro, el de debate acciones debió como haber sido esas. sobre derechos humanos, no sobre códigos morales religiosos. Y algo Pero como pesa. algo como la Pesa. despenalización, ¿qué relación tiene en esta ley, por ejemplo, en temas de la violencia contra la mujer, ¿no? Y en efecto, el tema de la despenalización puede o no reducir los índices de violencia contra la mujer, o van a tener las mujeres, digamos, un marco legal mucho más favorable para protegerse cuando se cometan abusos contra ellas. Eso ni siquiera se tocó. Y ahí es cuando viene el dogma, porque el dogma lo que hace es, digamos, cortar cualquier tipo de reflexión de profundidad y ni siquiera lo vamos a discutir como sociedad. No, de hecho se lo impone. Ni siquiera lo vamos a discutir como sociedad, ni siquiera lo vamos a discutir como órgano legislativo, que en el fondo es una representación de la sociedad. Justamente por lo que tú dices ahorita, es que si bien es cierto, parece es una utopía, la responsabilidad de la sociedad, en cambio, es luchar por el laicismo, porque el laicismo, al final del día, lo que busca es una independencia intelectual, ¿no es cierto? Una libertad de pensamiento y evitar que sean las normas religiosas de grupos, de un grupo que puede ser mayoritario en cierto momento, los que se conviertan en normas civiles, para todos. Y aquí es donde muchos grupos o muchos católicos que ahorita son mayoría y que siempre ha sido mayoría, por eso nosotros hablamos de secularizar el Estado, que es sacar la religión del Estado. Ese proceso de secularización, que se llama, es lo que el laicismo busca, que comenzó desde en la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Pero que nosotros estamos recién en un proceso en el que por lo menos hicimos una declaración a 100 años, una declaración de principios, pero que seguimos peleando porque, y decía, hay católicos que no se dan cuenta, ahorita están cómodos, porque son mayoría, ¿ya? Pero están ocurriendo cosas impresionantes en otros países como Brasil, Como Francia, como Uruguay, Chile. como Paraguay, como Chile, donde no en Francia, pero en Sudamérica, estas iglesias evangélicas de Pare de Sufrir, ¿no es cierto? En Brasil pero es que en Brasil tienen 90 diputados evangélicos, ¿no es cierto? Y que trabajan en paquete, ¿no es cierto? Qué miedo. Y entonces, el momento en que los evangélicos, por ejemplo, sean mayoría en el Ecuador, ¿ya? Ahorita son amiguitos, van de la mano. Van de la mano. ¿Por qué? Porque tienen mejor marketing. Tienen mejor marketing. Van de Entendieron la lo mano. que es el fenómeno de la televisión. Además puede pasar, así comunicación de masas. como durante muchos años la religión católica dominó la política, puede ser que termine, va a pasar lo mismo acá en algún momento, ya está pasando en otros países. En Uruguay, me parece que es el presidente de la Cámara de Diputados, dijo: las leyes de Dios son más importantes que las leyes de la República. Imagínate que en Uruguay pase una cosa así. Ya se retractó, pero en algún momento ya no va a tener que retractar. Una sociedad mucho más avanzada que la Y una sociedad. Solo para terminar, el momento que los evangélicos en el Ecuador sean mayoría y puedan ellos legislar, lo primero que van a hacer es prohibir la adoración de imágenes, porque ellos no creen en la Virgen, no creen en los santos, no creen Por en ejemplo. ¿Y qué va a pasar cuando, digamos, el Consejo de Quito sea dominado por evangélicos
y prohíban la adoración de imágenes y lo Vamos a primero que hagan- tener que tapar la tumbarse a la Virgen del Panecillo. Panecillo, prohibir la Virgen del Quinche, O todas esas cualquier cosas. otra cosa, o los tragos de las fiestas, Ese porque no- rato, aguanta, no te metas con esas cosas, son sagradas. Con la Virgen del Panecillo como quiera, pero con el trago en las fiestas no te metas. Ahí sí ya te estás yendo al lado... Fiesta sin canelazo. Sí, sí, no. No, ese rato los católicos van a entender lo que es el laicismo. Efectivamente. Ese rato van a decir, Un poco recogiendo lo que Nos decía Carlos jodimos. Andrés y lo que... porque cuando se den cuenta lo que implica que una religión convierta en normas civiles sus creencias, ahí van a entender ¿Cuáles lo son que los es riesgos, la importancia los del riesgos laicismo. grandes? Carlos Andrés decía algo que tenía mucha razón y un poco tú también lo has recogido. No se puede separar de alguna forma la creencia individual de una persona, gobernante, asambleísta, congresista, funcionario público, etcétera, de su forma de gobernar, de su modo de gobernar y de su quehacer gobernando. Desgraciadamente eso es inevitable. Sin embargo, si es que efectivamente fuéramos un Estado laico, esa creencia, ¿no es cierto? Esa fe que tiene cada persona individualmente, se la mantiene en su interior, se la mantiene como una creencia, como lo que debe ser efectivamente, ¿no es cierto? Como una creencia individual, respetando hacia los demás, y no debería tener ningún tipo de injerencia sobre lo que es el quehacer del gobierno. Es complicado. Es muy difícil Demanda... porque evidentemente estamos hablando y estamos entrando en otro tema que es mucho más complejo, parámetros, comportamientos, lineamientos morales, ética. Hay una serie y de demanda temas exorcizarte que van la de mano. ti mismo también. Imagínate un Sí, pero es presidente... cuestión de respeto, Carlos. Sí, pero imagina, no, lo que quiero decir es esto, es que es a ver, que yo también a veces trato de ponerme del otro lado y decir, tampoco es tan sencillo, yo trato de ponerme en ese lugar. Te pongo un ejemplo, ¿no? Un presidente X que le toque firmar la ley de despenalización del aborto. A mis Contra ojos, su creencia. ajá, a mis ojos de Carlos Andrés Vera, pues es un avance, ¿sí? Por temas que discutiremos en otro programa. Pero para él, para esa persona, es que digamos, cuyos principios dicen que hay que defender la vida desde la concepción y esa persona está cometiendo, no sé, un pecado mortal, ¿ya? Claro. Está cometiendo un pecado mortal y tú le estás diciendo, firma por Se el puede nombre de la considerar, de hecho, comete un pecado mortal, ¿no? Claro. Claro, o sea, yo entiendo que esa persona sufra un conflicto, aunque pueda entender en el papel lo que estamos discutiendo aquí de manera racional. El momento en que tú tienes que confrontar y renunciar o dejar a un lado o exorcizarte a ti mismo o desdoblarte de eso que has sido siempre, desde que eres chiquito, desde que te metiste en ese tema de la religión hasta ahora, es complicado. Es complicado. Ese es un ejemplo extremo. Y por eso yo digo, eso demanda políticos 4.0. O sea, yo creo que en Ecuador todavía estamos en políticos 1.0. Eso demanda políticos 4.0. O sea, eso demanda políticos Eso yo que le tengan acepto. un nivel de conciencia muy, pero muy elevado. Yo le acepto eso a un político que cumpla los 10 mandamientos. O sea, porque Verdad. tú dijiste algo al Bien inicio dicho, que es bien lo dicho. cierto. Es que el tema es un asunto de popularidad, de populismo, de propaganda. De venderse. Porque ¿no? como de de venderse, venderse, de mostrar una imagen. de venderse, porque has visto a los mayores delincuentes políticos del país, por lo general están Los domingos en la en iglesia. fotos rezando y todo. Los domingos en la iglesia con la lágrima Entonces, colgando. exacto. Entonces, yo no creo honestamente que tengan conflictos morales reales con su religión el rato de gobernar, porque no robarás también está prohibido. Correcto. ¿no es No cierto? mentir. No mentirás, no matarás. No honrar a la mujer de tu prójimo. A ver, eso ya se eliminó. Ya hubo en el... No desearás. No honrar, no desear. Ya hicimos Disculparán. Ahora sí. en un concilio que hubo en Tumbaco, eso ya se eliminó. Pero Pero la verdad es que es de hipocresía pura. Porque a mí me encantaría que Pero actuaran. ese que es el actuaran. Yo no concepto tengo de nada en lucha. contra de los religiosos. Correcto, hay mucha ética en eso porque también. si actuaran No mentir y no conforme- robar es ética. Si actuaran conforme con los 10 mandamientos, no necesitaríamos constitución. Claro, no necesitaríamos nada. Pero eso le pasan por el forro y solamente es el asunto de los votos. A ver, Correcto. tú tocaste hace un rato un tema que es verdad. importantísimo respecto de esto. Y yo creo que comenté en alguna ocasión en este programa y si no, lo voy a repetir. Hay un libro que se llama Sumisión de Houellebecq, del famoso escritor francés, que es además un irreverente, un escritor tremendo. Se dice Houellebecq. Malvado, es Houellebecq. Él escribe esta novela que se llama Sumisión. Y él, en esta novela, que es de ficción, una ficción futurista, él dice que en el 2022, 25, o él dice 22, que en el 22. 2022
Francia va a estar dominada por el Islam, porque el Islam va a ser mayoría por encima de los católicos. Esa fecha que él predijo hace 3 o 4 años cuando salió su misión, en realidad se va a producir aparentemente en el 2025, apenas 3 años después o 4 años después, 2025-2026 se calcula que el Islam en general, los musulmanes van a ser mayoría por encima de los católicos en Francia. Y a partir de ese hecho, entonces él, haciendo ficción, crea todo un Estado gobernado, ¿no es cierto?, por el primer presidente perteneciente a la fe musulmana. Y ese presidente, por obvias razones, además es un radical musulmán, crea nuevas normas de comportamiento para la sociedad civil francesa. Entre otras cosas, las mujeres ya no pueden salir con falda, tienen que vestir todas del burka. El comportamiento, las mujeres pierden ciertos derechos, por ejemplo, como en los países musulmanes, pierden ciertos derechos en la sociedad. Este es uno de los otras minorías, ¿no? Exacto, este es uno de los riesgos a los que hacía referencia Rafael. El mismo ejemplo de los evangélicos o de cualquier otra fe, no importa cuál sea la fe. Es un tema, al final del día, de respeto mutuo. Y eso es probablemente lo que no se entiende acá, en esta sociedad. Creemos que, porque son una mayoría los católicos acá, entonces tienen todo el derecho de imponer sus normas, sus dogmas por encima de las creencias del resto de personas, que o no creemos en nada, o creen en distintas religiones. Ahora, aparte de los temas más polémicos, que son, por ejemplo, el aborto, que es un tema clarísimo, ustedes que son abogados, ¿qué otros síntomas se pueden encontrar en las leyes de Ecuador que tengan este dejo de no laicismo, que tengan este dejo religioso? Que no esté permitido Todos el los temas matrimonio del relacionados, mismo sexo, claro, por ejemplo. todos los temas de género, ¿no? Que todavía no han sido de alguna forma. Y en la historia consagrados. puedes ir analizando, porque vos ves que recién en el año, por los años 80, se reformó el Código Civil para que la esposa pueda administrar su propio patrimonio dentro del matrimonio, por ejemplo. La homosexualidad penalizada. Se despenalizó la homosexualidad en el año 91, 95, 97. Pero eso de la homosexualidad tenía principios religiosos detrás. Por supuesto, porque, verás, es súper interesante meterse en las actas del Congreso y ver los discursos de los diputados que creaban las normas. Y toditos con Diosito en la boca y Biblia en mano, ¿no? Entonces, conviertes el Levítico, que es el que te manda a matar homosexuales, le conviertes en una norma penal civil, ¿no es cierto? Agarras del Deuteronomio, que es la parte de la Biblia más machista posible, donde es el que manda a apedrear mujeres cuando se casan sin ser vírgenes, por ejemplo, y si bien es cierto, no lo conviertes textualmente en una norma, pero sí le quitas derechos a la mujer de una forma salvaje, y la pelea de ellas parecería ser una locura, pero es algo que tienen que dar la vuelta 1700 años de religión, convertida porque además, durante muchísimo tiempo, quien administraba la justicia era la iglesia, directamente. Cuando no había separación de iglesia y Estado, ¿no es cierto? Básicamente el tema de las normas de conducta. Las normas de conducta, sobre todo la legislación punitiva. La legislación punitiva. Directamente el cura era el juez penal que te mandaba a los fuetazos, a la hoguera, a la tortura, a lo que sea. La Inquisición era eso, ¿no es cierto? No era un tribunal paralelo a los tribunales del rey. Era el tribunal. Entonces, este proceso que comenzó, como te digo, en la Revolución Francesa, 1789, y hasta ahora seguimos peleando por lo mismo. Y tú vas a encontrar normativa que te apesta a religión hasta ahora. También agregaría yo algo un poco más conceptual tal vez, y es el hecho de que hasta ahora las leyes y las normas se siguen haciendo por hombres, ¿no? Igual que en las religiones. Exactamente. ¿No? Son los hombres los que mandan, ¿no? A mí me llama mucho eso la atención de las religiones, ¿no? Por ejemplo, la religión católica, que es la que más conozco, es un ejemplo clarísimo, ¿no? Tienes el Papa, tienes los obispos, las mujeres son monjas, no toman decisiones, están, digamos, un poco al servicio de... Ellos están en la base. Y en ninguna parte de la Biblia dice que hay que apedrear al hombre que se casa sin ser virgen, ¿no? Solo las normas morales no tienen ningún protagonismo en la construcción de esa filosofía, de esa doctrina. Ningún protagonismo. Y lo mismo pasa con el derecho. Y lo mismo pasa con países como Ecuador, en donde
por norma las mujeres han ido ganando más protagonismo, pero en la práctica, tú veías, vuelvo al ejemplo de la ley de violencia contra la mujer, eran los hombres los que decidían. Se juntaban los hombres de todos los partidos políticos, hacían una reunión ahí como privaditas, hacían un círculo y las mujeres no estaban ahí. Estaban decidiendo puros hombres. Me pregunto si eso también no es un síntoma de eso mismo, ¿no? Si de este antilaicismo, de este no laicismo, Sí, todavía, viene de alguna manera agregada por debajo todavía sigue este siendo una dominio legislación en machista. la práctica de los hombres, aunque en el papel los roles se han venido igualando, es decir, cuando tú vas a elegir, pues hay un hombre, una mujer intercalado, actualmente hay una vicepresidenta, hace poquito teníamos 3 mujeres de presidenta, vicepresidenta y no sé qué del Congreso, sin embargo todas bajo la sumisión y a las órdenes y literalmente a las órdenes, sumisas. Bueno, a pero las esas, órdenes de un esas hombre. sumisas voluntariamente, ¿no? Sí, pero digamos, es parte también de esta cultura en donde hay un capataz, Y si hay a la un varón, mujer- hay un macho, Sí. no hay un ciudadano, Y el ¿no? capataz No hay un del ciudadano caudillo porque, era hombre, digamos, coincidía que no era es que hombre. está mal que sea hombre tampoco, es que no hay un ciudadano, sino que hay un macho castigador, capataz, Y si tú analizas, al mando, y si ¿no? tú analizas por qué al final del día a la mujer a regañadientes les han ido dando espacios en la política, es porque son el 50% de los votos. Porque si hubiera un 10% de mujeres en el Ecuador, estarían todavía como estaban en 1900. ¿Y por qué no Bueno, tenemos nos habríamos por qué no bloqueado tenemos de una 3 forma. mujeres en este programa? Nos por habríamos, ejemplo? nos habríamos Nosotros bloqueado. también somos machistas, Sí, entonces. O sea, Absolutamente. yo no creo que estemos aquí por machistas, solo 3 Hay que varones. cancelar esto, ¿no? Nos creemos la gran huevada los 3, ¿no? Pero yo, por ejemplo, espero que en un rato haya un programa con 3 mujeres, como este. O sea, lo que pasa es que la cuota, eso de la cuota que tú hablabas de un hombre, mujer, tampoco es la respuesta. Yo creo que por sorteo uno de nosotros tiene que salir. Yo voy a decir la verdad. Nosotros somos amigos y Nos nada vamos a más nos jugar a la parabola, moneda, por eso somos los 3 nomás. Nos vamos a jugar a la moneda. Sí, Además, la verdad. además, este es el único sitio donde yo, digamos, soy libre de expresarme, ¿no? Pues llegas a tu Llego casa a y mi te aplican casa y el mazo. me cae el mazazo, entonces. Entonces, no, estamos bien. Mandarina, Verás, mandarina. exacto, verás, volviendo al tema real, es que el laicismo es una pelea que tiene que dar la sociedad. No hay cómo esperar laicismo por parte de los políticos, porque no es popular, porque no les va a dar votos, ni siquiera mencionar. ¿Por qué Nebot se manda un Cristo de $8 millones, de $5 millones en el Guasmo, con plata del municipio? ¿Cómo es posible este tipo de cosas? ¿No es cierto? Mejor les hubiera dado alcantarillado, pero mejor les puso un Cristo. Ese tipo de cosas, de los políticos hay cómo esperarlas. Pero no se levantó la gente a decir nada. No, pues Entonces, pero la gente Por el estaba contrario, feliz. Por el Ya. contrario, el momento que sucede una cosa de estas, se producen las manifestaciones famosas como la del con mis hijos, no te metas. Exacto. Entonces, Ah, pero la un pelea millón de tiene, personas, pero ¿no? la pelea por salirse de esta hipocresía populista de los políticos, utilizando la religión, por un lado, y por otro, para actos como este, como hacer construcciones para agradar a la gente, y la otra faceta que es hacer normativa apuntando todavía al gusto de la mayoría, olvidándose del derecho de la minoría, que es el principio básico de la democracia. De los políticos no podemos esperar. Voy a ser de abogado del diablo. Entonces, entonces esto significa que los católicos no pueden tener sus monumentos tampoco. O sea, que no Sí debería pueden existir en tener, pero ninguna no tendrían parte que financiarse con plata La misma libertad pública. que cualquiera Siempre de que- tener su monumento o el siempre que- de quien quiera. Así como No. y Es vamos que, más es que allá. el laicismo no es prohibición. Es decir, a ver, Claro. hay que separar El mismo derecho de Estado todos. laico que Estado ateo, ¿no? El Estado ateo que se manifestó de alguna manera también en la Revolución Francesa, en la Unión Soviética, incluso en la Revolución de México del 17, sí, digamos, estaba en pos de promover la idea de la inexistencia de Dios y básicamente estar en una creciente oposición a la creencia, ¿no es cierto? Lo que pasó en Cuba también. Pero no se trata de eso, el laicismo no es de eso. No, es libertad. El laicismo es libertad Es libertad. y que no se mezcle la administración pública con ninguna religión, no solo con una, sino con ninguna, y que las normas civiles no sean
producto de la imposición de normas morales. ¿Qué pasa? creencias ¿Qué y de significa ¿Qué entonces? pasa si Sí, mañana la Asociación de Chinos, residentes chinos del Ecuador, decide hacer una estatua de Buda financiada por ellos en el Parque La Carolina? Si es financiada por ellos, Si es bienvenida. financiado por eso es problema de ellos en el espacio público, probablemente va Si a es ser que un les poco dan complicado, chance, sí. pero en cualquier sitio privado, igual que uno tiene en su casa, las estatuas pueden No, sí. hacerlo. Estamos en cuarto de guerra, Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Este programa sale con la ayuda y con la excelente gestión de nuestros amigos de Sonar, producción digital y sonido a través de todos los medios. Muchísimas gracias a Sonar siempre que nos acompaña en este programa. Vamos a hacer nuestra primera pausa, nuestra primera y única pausa para todos nuestros auspiciantes y volvemos en un momento con Tríptico de una ciudad con el libro de Ernesto Carrión. Volvemos. Para terminar el tema del laicismo, yo le tengo una pregunta al Rafa. Si es que las normas religiosas no construyen los marcos legales de los países, ¿qué es lo que debe construir esos marcos? ¿Cuáles deben ser los principios? Si no son los principios religiosos, ¿cuál es el referente? En otro programa anterior tú me habías dicho la ciencia, pero no en todo aplica la ciencia, no en todos los temas aplica la ciencia. Y depende del campo legal en el que estás legislando. O sea, hay campos legales como el comercio donde la costumbre está bien, que sea fuente de derecho. Pero en el tema de derechos humanos, que es lo que básicamente la religión es lo que es donde más se mete, porque es en la convivencia humana, la normativa tiene que darse a partir justamente del desarrollo de los derechos humanos. Esa es para mí la respuesta. Fin. Ahí está lo que hizo ya la CID con respecto al matrimonio de parejas del mismo sexo. Es un análisis, es un pronunciamiento que tiene que ver estrictamente con el desarrollo de los derechos humanos. Respecto a los derechos humanos. Fin. Y a partir de eso se construyen los No estados hay más evolucionados. campo para la moral religiosa de nadie. Sí. Eso. El respeto a los derechos humanos. Me parece perfecto. Vamos entonces con Tríptico de una ciudad. Carlos Andrés, coméntanos un poco sobre él. Hablemos primero de Ernesto Carrión. Me gustaría leer un poquito la biografía que está en Tríptico. Nació en Guayaquil en 1977, 41 años tiene. Ha publicado las novelas Cementerio en la Luna, Un hombre futuro y Tríptico de una ciudad. Su tratado lírico O está compuesto por 13 libros reunidos en los tres volúmenes: La muerte de Caín, Los duelos de una cabeza sin mundo y 18 Scorpi, Abiogénesis, esos nombres locos. Ha recibido los reconocimientos Premio Nacional de Poesía César Dávila Andrade, Premio Latinoamericano de Poesía Festival de Medellín, Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade, beca para creadores de Iberoamérica y Haití en México. En fin, son un montón. Si me extiendo me va a quedar de largo, ¿no? Uno de los nobles, digamos, o jóvenes escritores que tiene el Ecuador, y que a mí lo que más me llama la atención es que tiene bastante sorprendidos a dos también nobles jóvenes escritores como Oscar Vela y Rafael Lugo, ¿no? Que además son plumas bravas de la literatura ecuatoriana, la literatura contemporánea ecuatoriana. ¿Qué tiene Ernesto Carrión que hace que gente como ustedes regrese a ver, pues, y de alguna manera quiera hablar de él? Bueno, a ver, antes de responderte, que creo que es una pregunta fundamental, Ernesto Carrión, además de esos premios, de tantos que mencionaste, este año obtuvo 2 premios importantes, el premio Casa de América en Cuba, por una novela que está próxima a publicarse. El título de la novela es Cuando quemamos las yeguas, si es que no estoy mal, y también tiene otro premio, el premio LIP, que se le otorgaron recientemente por una novela inédita que se publicará también este año. Ese premio fue otorgado en la Feria de Guadalajara. Es un autor premiado, joven, que resulta, y ahora sí para responder tu pregunta, desde mi punto de vista, yo leí, esta es la primera novela que he leído de Ernesto Carrión. Voy a leer próximamente las otras novelas que ha escrito mucha poesía también, pero es una literatura contundente, es un autor muy fuerte, muy potente. Tríptico de una ciudad, particularmente esta novela que hemos leído ahora y de la cual hacemos este programa, que es una suerte de club de libro que hemos creado para el último programa de cada mes. Es una novela que se mete en el bajo mundo guayaquileño, en el bajo mundo de esa ciudad del autor, de Ernesto Carrión, a partir de un hecho que resulta muy interesante, de un hecho histórico, que además fue real, evidentemente, por eso es histórico, no es ficcionado, del paso del Che Guevara en aquel famoso viaje que realizó el Che Guevara cuando era muy jovencito por varios países de América, y de su paso por Guayaquil.
Ese paso por Guayaquil dejó ciertas huellas, amistades, una relación con 4 o 5 personas allí en la ciudad de Guayaquil. Y a partir de ese hecho que toma Ernesto Carrión y que lo novela muy bien, hay ciertos antecedentes reales sobre ese paso por Guayaquil, muy poquita información. A partir de eso él logra crear esta novela en la que involucra unos personajes muy fuertes, como te digo, muy potentes, es un escritor muy solvente, relacionados con ese bajo mundo, con la prostitución, con el travestismo, con el crimen de odio. Precisamente ese es parte del tópico central de esta novela de Tríptico de una ciudad, y de algún modo desnuda ese Guayaquil profundo, toda esa zona donde conviven la prostitución, los travestis, la homosexualidad en general, pero en un entorno de temor, de miedo, en un entorno criminal, peligroso normalmente para todos estos personajes. Ahora, yo cuando yo fui editor de Soho algunos años, me encontraba con que estos temas son fácilmente convertidos en clichés. El tema de la prostitución, el tema de los travestis, el tema de las drogas, el bajo mundo. Siempre es atractivo escribir de eso. Siempre es fácil, además, relativamente fácil escribir de eso, porque hay miles de construcciones, clichés alrededor de esos temas. No solo acá, en todas partes. Y tanto, no solo en la literatura, sino también en el cine, siempre vemos decenas de intentos de hacer, por ejemplo, Amores Perros. Entonces, Amores Perros, que fue esta película mexicana de Iñárritu que la rompió hablando de este realismo social fuerte, esta crudeza. Luego hubo 25 intentos de hacer Amores Perros, así como sucedió con El Padrino, con las películas de la mafia. Coppola hace El Padrino, hace una de las obras maestras más grandes del cine, y luego hubo 50 películas que intentaron ser El Padrino, que intentaron retomar eso, que intentaron crear esas atmósferas, esos ambientes. Y profundizando en lo primero que pregunté, ¿qué es lo que hace que esto no sea cliché a la hora de escribir? ¿Qué es lo que hace que no sientas que estás leyendo otra vez una crónica de tantas que has leído del bajo mundo guayaquileño o ecuatoriano? Ahí está el talento de Ernesto Carrión, por ejemplo, porque en la literatura y en el cine y en cualquier expresión, todo está dicho y nada está dicho desde el punto de vista de la forma de decirlo. Y bien puede ser caer en el cliché de un tema aparentemente fácil o que pueda generar exclusivamente escándalo, pero cuando tienes talento y oficio, como es el caso de Ernesto Carrión, tienes una novela con personajes, planteas un mundo, si bien es cierto, es marginal, pero de pronto estás leyendo la novela y de pronto no te suena ni raro ni marginal, no te suena escandaloso, sino que estás metido ahí, metido en una historia. ¿Y cuál es alguna vez yo leí una frase que dice que si tú quieres saber lo que ocurría en un país, lee a sus novelistas, ¿no? Y en mucho es real y cierta esa frase, porque un novelista por lo general se está fijando lo que pasa a su alrededor, está pendiente de lo que está pasando más allá de la coyuntura del día, más allá de la noticia, digamos, escandalosa del momento. Está metido viendo lo que está pasando en la ciudad. Y esto es hay novelas del Oscar en las que hace lo mismo en la clase alta quiteña, ¿no? Estás metido viendo lo que realmente está pasando. Y el Ernesto Carrión, aprovechando la historia es un joven que está estudiando la llegada del Che Guevara y se encuentra con otro que está estudiando y quiere hacer un documental sobre el tema del travestismo, y ambos empiezan a investigar, y esa mirada profunda de esos dos hechos y las formas en que logra unirles te genera una historia que no es de propaganda, que no es una historia es absolutamente creíble. Es una historia, ¿sabes? Que tiene la gran virtud de hacer normal lo que es normal. Lo que para la mayoría de gente no es normal y es más bien y es mejor ocultar, él convierte en parte de nuestro cotidiano, Sí. lo que efectivamente ocurre y que además es normal.
sino que es poco conocido. Tiene Entonces, otras virtudes, Rafa, la novela, y no sé si coincides conmigo en eso. Su originalidad, quizá ahí también hay otra respuesta a lo que tú mencionabas. Es muy original la forma de contar. Precisamente utiliza esto como un artificio, tomar este tema histórico del paso ese, que es muy atractivo además. pero de fluye. Che Guevara. Fluye, Fluye muy bien. Es fluye. una novela contundente que en el fondo desnuda efectivamente, no solo a esa ciudad del Guayaquil profundo, del Guayaquil subterráneo, sino que desnuda a esos personajes que entrañan o que encarnan, más bien dicho, lo que es ese tipo de ser en esos barrios en particular de la ciudad. La novela oscila además, va y viene entre Flor de Bastión, Urdesa, sube y baja, desciende y asciende. Y tiene esas virtudes también, ¿no? De que para mí es una novela trepidante, El ritmo me vertiginosa. encantó, sí. Recibimos varios comentarios que sería bueno. Sí. Podemos leer también un fragmento, ¿no? Sí, Vamos dale. a leer un fragmento y por cuestión de tiempo vamos a leer. Recibimos varios comentarios. Muchísimas gracias a la gente que se comunicó con nosotros en las redes sociales para comentar sobre Tríptico de una ciudad. Por cuestión de tiempo vamos a leer, no sé, 2 o 3, Rafa, Dos. para comentar y menciona quién los hizo. Les agradecemos mucho por los comentarios y vamos a hacer. Recibimos 5,000 mensajes. De los 5,000 mensajes que recibimos, Hemos filtrado seleccionado 2. Y esa es la idea, ¿no? De que esto sea una especie de club de libro, que todos puedan juntarse con nosotros, aportar y darnos sus ideas. de las lecturas. Y recibimos un correo de Marelis Loreto, ella es una chica venezolana que está viviendo en Guayaquil, y ella nos dice: las novelas de Ernesto Carrión, Tríptico de una ciudad y Cementerio en la Luna, las leí el año pasado, estando recién llegada a Guayaquil, me gustaron, quizás más Tríptico que Cementerio, pero solo porque la historia es más completa, asimismo más compleja. Pero en ambos casos hay una influencia increíble de Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, y eso me encanta, siendo que las influencias literarias son necesarias cuando complejizas el trabajo del escritor, dándole profundidad a la historia. Y dice que ha leído que además Carrión tiene más novelas y está comprometida a seguir leyendo. ¿Cómo se llama ella? Ella es Marelis Loreto. Yo coincido mucho, también hay mucha influencia de Los detectives salvajes y de 2666 de Bolaño en Ernesto, lo cual es una virtud, ojo, es una virtud. Sí, claro. Lo hace muy bien. El otro comentario, tal vez, De Daniel es un comentario largo. sí. Daniel Alejandro Maldonado, él hace un análisis bastante extenso, ha dividido la historia o encontrado en la historia los 3 actos de la novela. Básicamente, él encuentra cautivante el thriller y la forma en que están mezcladas los 3 actos, las 3 historias de Guayaquil, que es un gran escenario que oculta muchas historias que se están desarrollando, tanto la vida oculta del Che como la vida y muerte de los transexuales que la pareja investiga, etcétera, etcétera. Al final él hace una crítica, él dice que la tercera parte adolece de un final, ya que es una mezcla sin aparente conexión de la muerte de los travestis por parte de la policía y sus cómplices con el asesinato ficcionado de Marco Vinicio Bedoya, y que termina con el asesino volviendo a Guayaquil. ¿Está Marco Vinicio en esta novela? Sí. Piensa que el Hay tercer un pliego personaje pudo haber que invoca- servido de prólogo, De paso, es obvio que yo no he leído la novela, ¿no? que el final pudo haber cerrado las 3 historias de manera conjunta. Esa es Yo no coincido con ese último comentario. ¿Cómo se llamaba el amigo? Daniel Alejandro Maldonado. Daniel Alejandro, muchas gracias por habernos escrito. Recogimos estos 2 comentarios entre los tantos Cientos otros que de miles. recibimos, pero yo no coincido con ese. Para mí la novela cierra muy bien. La verdad es que A mí también me a mí cerró. me cierra, los finales son bien logrados, y especialmente el final, digamos, de la novela, el final del tercer acto. Muy bien logrado. Carlos Andrés, a ver si leemos un pequeño fragmento, porque quisiéramos que la gente que nos escucha y que nos ve a través de las redes sociales también pueda de alguna forma palpar un fragmento, un pedacito. Tengo que imitar a Andrés Crespo mientras hablo. Flor de Bastión. Él es, Flor de Bastión él es ese inimitable. No, el inimitable. Él es inimitable. Ok, entonces con mi acento nomás disculparán. Flor de Bastión. Flor de Bastión era un sector suburbano de la ciudad de Guayaquil, originado por la invasión de tierras donde migrantes de otras provincias se asentaron en precarias viviendas de caña. Familias enteras que llegaron de las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Manabí se adaptaron a esta geografía irregular llena de llanos y lomas que tenía como acceso principal la vía perimetral. Atravesada por esta autopista, mantenía un movimiento considerable de camiones de carga pesada a toda hora, lo que daba lugar a un saldo de niños, ancianos y perros atropellados todos los meses.
sin vías asfaltadas, escaso servicio eléctrico, pozos sépticos en lugar de alcantarillado para el desecho de aguas servidas y contaminación del aire debido a la combustión de productos derivados del petróleo emitido por fábricas aledañas. La gente vivía allí sumida en la pobreza, el analfabetismo y la delincuencia. Byron, un chico de 17 años, habitaba en una pequeña casa de caña y cemento con su padre, su madre, sus 2 hermanos, la esposa de su hermano y sus 2 sobrinos pequeños. Byron, alias La Recortada, el segundo alias que tuvo de una cadena larga de al menos 7, era un mulato alto y fuerte que llevaba el cabello apretado y recogido hacia el final con un moño. Usaba 2 anillos de acero en su mano derecha, en los dedos anular y medio, más que por un asunto estético, para defenderse a puñetazos de los asaltantes de Flor de Bastión que aparecían pasada la medianoche, dando tumbos por el efecto de la marihuana y la pasta base que consumían. Byron, quien sería conocido por unos cuantos meses previo a su desaparición como La Recortada, por la comparación de su pinga enorme y gorda con el cañón basculante de una escopeta recortada, había trabajado antes de ejercer la prostitución en la calle 1 de Mayo en algo similar. A los 12 años conoció el mayor cuidado que pudiera recordar. A los 12 años conoció el mayor cuidado que pudiera recordar. Recibía dinero y comida de un viejo peluquero que lo mantenía todo el día sentado en la sala de su villa, donde cortaba el cabello de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los clientes que frecuentaban la improvisada peluquería podían ver al pequeño mulato absorto mirando caricaturas en la televisión. Bugs Bunny, El Correcaminos y Speedy González. Todos eran animales de velocidad. Todas eran caricaturas en las que el personaje principal, gracias a su rapidez, no se volvía en una presa fácil para su perseguidor. Sin embargo, Byron, desarreglado, con el cinturón y la bragueta abiertos, inmóvil como un tronco chamuscado, apoyado sobre un sofá atigrado de cojines rosados de felpa, riendo sin parar, mirando directamente al televisor, era la presa voluntaria de aquel peluquero. Como consecuencia, hasta sus 14 años Byron llevó el cabello corto, ya que para disimular lo que pasaba ante sus clientes, quienes de todas formas se daban cuenta de su pederastia y no hacían nada al respecto, el peluquero le recortaba el cabello 1 o 2 veces a la semana. Felizmente Byron, entonces alias el Dulce Cocolón, memorizó todas las destrezas y los movimientos de Bugs Bunny, El Correcaminos y Speedy González, sin saber que aquel pasatiempo infantil iba a servirle algún día. Esto que ha leído ahora Carlos Andrés, este momento, así de contundente, así de original, está muy bien, sí. así de impactante, es desnuda efectivamente y nos describe de forma increíble, yo te diría muy certera, ¿no? Lo que es efectivamente Flor de Bastión, por ejemplo, ese populoso y peligroso también barrio de Guayaquil. Pero también, sí. Permíteme, ¿no? También obviamente lo que hablaba Rafa, ¿no? ¿Quién es Byron? Sí. ¿No? Es decir, sí, Flor de Bastión es el terreno, es el territorio, pero Byron es el personaje, ¿no? Sí. Y en una página y media construye un personaje. Y te dejó clarísimo cómo es. Y Ya te deja esa claro sus referentes sociales. Flor de Bastión, un barrio peligroso. Te anuncia que va a desaparecer. Te deja claro de quién es víctima más allá de su circunstancia social, el peluquero. Te deja claro qué es lo que él miraba, qué dibujos animados miraban y cómo esos le terminaron convirtiendo en quien claramente va a ser Ernesto después. Carrión tiene oficio. Es un escritor de oficio. Y es una página y media, o sea, Sí. muy bien. O sea, Muy bien, sí. yo te digo es como, un escritor de oficio. te y digo eso como es guionista, como narrador, digo, sí, muy claro. cumpliste, ahí está presentado el personaje. Ernesto Carrión también nos escribió agradeciéndonos evidentemente por este programa. También le saludamos a Ernesto, que está viviendo en España, además está estudiando para guiones de cine. Es un hombre que se ha preparado muchísimo, está viviendo allí y nos mandó un mensaje en el que nos dice: Tríptico de una ciudad es la primera de 3 novelas. La segunda se llama Ciudad Pretexto y es solo ficción, pues recrea el encuentro entre William Burroughs y el Che en 1953 en Guayaquil, algo que me permitió reconstruir esa ciudad en esa década y avanzar sobre el falso mito de Guevara. La tercera parte está inédita y vuelve a conectar Guayaquil, pero esta vez con Cuba en 1960, la tercera parte de esta novela. Espero poder sacarla este año y esa sí es un 98% de investigación y datos reales. Me encuentro ahora en Madrid. Me quedaré por un año en un máster de guiones de cine. Muchísimas gracias a todos ustedes y un saludo. Un saludo para ti también. Y le dejo un desafío a Ernesto, ya que está estudiando cine, y es a ver cómo puede construir guiones que se salgan del cliché del realismo social ecuatoriano
que ya está más que agotado, sin que eso signifique que no tienes que contar cosas de este estilo. Es decir, no es que te estoy diciendo deja de hablar del submundo ecuatoriano, pero cómo hablas del submundo ecuatoriano, si es que eso es lo que quieres hablar, sin caer en los clichés, ¿no? Genial, ahí hay un Creo desafío que para nuestro amigo Ernesto. sí, el Es cine un ecuatoriano ha desafío caído en para tantos, todos. ha Y para caído, todos, ¿no? ha Sí. caído en tantos clichés últimamente que ha terminado alejando al público. Y aquí hago un paréntesis. Sí. Cuando se estrenó Ratas, Ratones y Rateros en el 99, Ratas llevó, no tengo el dato exacto, pero cerca de 200.000 personas al cine. En esa época, además, apenas habían salas de cine múltiples. Todavía operaba el 24 de mayo, el Benalcázar, pero si no me equivoco, existía ya Ya había el Cinemark. el Creo que multicines. Cinemark o El Multicines. El de la multicines en el Plaza de las CCI. Américas. El multicines en el CCI y no estoy seguro si el Los dos, Cinemark. los dos. ¿Ya? Yo vi ahí. Pero todavía habían salas Ratas. individuales, incluso en el centro, el Capitol, el no sé qué. Hollywood. ¿Ya? Lo que quiero decir es que no habían muchas salas de cine como En hay ahora. América. Ahora hay decenas, cientos de salas, de pantallas. Y en esa época, Ratas, Ratones y Rateros, que es a mi criterio una buena película de Sebastián Cordero, llevó 170, 180.000 personas al cine, por ahí, el número Es es un por muy ahí. buen número. es un buen- Muy bueno. Para darte una idea, un estreno ecuatoriano en estos tiempos, para no mencionar uno puntual, si te lleva 12.000, 15.000 personas al cine, Tampoco. se tiene que dar por servido. En todo de la- ficción. ¿En todo el país? En todo el país. ¿Ya? Bajísimo, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? No hay un solo motivo, pero uno de los motivos que a mi criterio es importante es porque el cine ecuatoriano cayó en un bache narrativo, en un bache de clichés, en un bache de solo exorcismos de demonios personales, pero poca conexión con las audiencias. Que es algo que Sebastián Cordero logró muy bien, que tuvo muy claro cuando hizo Ratas, ¿no? La conexión con la audiencia. Al final estás contando una historia por una gran masa. Y a ver si es que Ernesto Carrión es uno de los personajes, ya que evidentemente tiene talento, Y está estudiando. para que eso. puede construir otra vez esos puentes desde el guión entre los realizadores y el público, ¿no? Porque el público lo que ha hecho es, o sea, cada vez más en el Ecuador, cada vez más gente va al cine. Alejarse, digamos. De eso. Cada vez más gente va al cine en Ecuador, pero no, cada no. vez menos gente ve cine ecuatoriano. Yo- Y es una relación inversamente Yo no soy proporcional. un conocedor de cine, ni muchísimo menos. Me gusta mucho el cine y he visto, creo que casi todas las últimas películas ecuatorianas, o digamos de las últimas 2 décadas tal vez. Y la crítica generalizada, no va para todos, ojo, no va para todas las películas. Hay algunas que se han salvado esto. En el cine ecuatoriano no hay historia. Sí, No hay una historia que son contar. películas de festival, como decíamos. Exactamente. Donde Y la ese historia para es mí- como un clima, es ese una para mí, huevada rara. exacto, es una atmósfera, pero no hay Sí, historia. ajá. Y para mí ese es el gran problema. Y quizá ahora estamos... Y el tema pasa, la historia pasa por los personajes. Estamos muy cerca de terminar, Rafa, algo más sobre el tríptico de una ciudad, porque vamos a hablar, a anticipar Anunciar. lo que es el libro para este mes que viene, que se lo revisará a finales de febrero, que es El invitado de Carlos Arcos. ¿Algo para mencionar? A ver, Ernesto Carrión tiene 40 años. O sea, a la edad en que los futbolistas ya no sirven para nada, los escritores recién debutan, ¿no? Claro. Trabajamos sobre todo a los 50. Claro, de pronto... Por eso la vida yo ideal me es ser atrevo- futbolista mira, hasta los 35 y de ahí hacerse escritor. Sí, como el Ulises de la Cruz. Entonces yo auguro en Ernesto Carrión a una potencia... De verdad. Importante. Yo creo que es uno de los importante, muy buenos importante. escritores, un gran futuro para la literatura ecuatoriana. ¿Quién Voy a más apunta recomendarles- así, aparte de Ernesto Carrión? Yo te diría que hay varios nombres. Gabriel Alemán. Mónica Ojeda. Gabriel Alemán, Mónica Ojeda, Solange Rodríguez. Hay muchísimos escritores de este momento muy potentes. Marcela Rivadeneira, Verónica Cuello. Yo te diría que hay muchos escritores Eduardo jóvenes, Eduardo Varas, que están saliendo, Juan Fernando Andrade, al que tú conoces bien. Creo que hay escritores potentes. Vamos a recomendar para el próximo mes, vamos Luis Alberto a leer Borja. todos. ¿Quién? Luis Alberto sí, Luis Alberto Borja, también, claro. También, un Sí. escritor muy bueno, a quien le mandamos saludos, un buen amigo.
El invitado de Carlos Arcos es la novela que leeremos. Esta es una pluma pesada, evidentemente, del Ecuador. Una de las principales figuras Claro, él literarias. ya es una Carlos realidad. Arcos es una realidad, un extraordinario escritor. Y esta es una novela que trata además, que se sale del contexto ecuatoriano y trata la época de Sendero Luminoso y de los excesos del ejército respecto de la época de la guerrilla. El invitado de Carlos Arcos es la novela de este mes, la trataremos a finales de año. Estamos a punto de terminar, sí. Vamos a hacer un cierre con Rafa y con Carlos. Esto es Cuarto de Guerra con Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera. Agradecemos muchísimo a nuestros amigos de Sonar Producciones y Sonido, que nos ayudan siempre con la producción de este programa, que la ponen al aire y nos han dado un gran impulso con nuestro programa. Un cierre, Rafa. A ver, bueno, ya están invitados para lo mismo que hicimos con la anterior novela. Envíen sus comentarios. Esta es una novela que tiene más tiempo de publicada. Debe haber muchos lectores de esta novela que quieran compartir sus opiniones. Redes, ¿no? Manden a nuestros Twitters, a nuestras redes o al mail a cuartodeguerra2017@gmail.com. Y ese es mi cierre por hoy. Carlos. Yo quiero cerrar con Nicanor Parra, que fue un poeta que me acompañó en mis años de universidad, el antipoeta chileno además, sí, claro. El inventor de esta cosa que se llamaba antipoesía. Un buen amigo me regaló un libro que se llama Poemas para combatir la calvicie cuando tenía 18 años. Y ayer me dio mucha nostalgia, mucha tristeza saber de la partida, ¿no? Siempre nos entristece la partida de gente que nos ha acompañado de alguna manera y forma parte de nuestra alma. Esta se llama Es Olvido y es uno de los pocos poemas de Nicanor, porque no es un antipoema. Y lo tengo siempre presente. Juro que no recuerdo ni su nombre, mas moriré llamándola María. No por simple capricho de poeta, por su aspecto de plaza de provincia. Tiempos aquellos, yo un espantapájaros, ella una joven pálida y sombría. Al volver una tarde del liceo supe de la su muerte inmerecida, nueva que me causó tal desengaño que derramé una lágrima al oírla. Una lágrima, sí, ¿quién lo creyera? Y eso que soy persona de energía. Si he de conceder crédito a lo dicho por la gente que trajo la noticia, debo creer sin vacilar un punto que murió con mi nombre en las pupilas, hecho que me sorprende porque nunca fue para mí otra cosa que una amiga. Nunca tuve con ella más que simples relaciones de estricta cortesía, nada más que palabras y palabras y una que otra mención de golondrinas. La conocí en mi pueblo, de mi pueblo solo queda un puñado de cenizas, pero jamás vi en ella otro destino que el de una joven triste y pensativa. Tanto fue así que hasta llegué a tratarla con el celeste nombre de María, circunstancia que prueba claramente la exactitud central de mi doctrina. Puede que una vez la haya besado, ¿quién es el que no besa a sus amigas? Pero tened presente que lo hice sin darme cuenta bien de lo que hacía. No negaré, eso sí, que me gustaba su inmaterial y vaga compañía, que era como el espíritu sereno que a las flores domésticas anima. Yo no puedo ocultar de ningún modo la importancia que tuvo su sonrisa, ni desvirtuar el favorable influjo que hasta en las mismas piedras ejercía. Agreguemos aún que de la noche fueron sus ojos fuente fidedigna. Mas, a pesar de todo, es necesario que comprendan que yo no la quería, sino con ese vago sentimiento con que a un pariente enfermo se designa. Sin embargo, sucede, lo que a esta fecha aún me maravilla, ese inaudito y singular ejemplo de morir con mi nombre en las pupilas. Ella, múltiple rosa inmaculada, ella que era una lámpara legítima. Tiene razón, mucha razón la gente, que se pasa quejando noche y día de que el mundo traidor en el que vivimos vale menos que rueda detenida. Mucho más honorable es una tumba, vale más una hoja enmohecida. Nada es verdad, aquí nada perdura, ni el color del cristal con el que se mira. Hoy es un día azul de primavera, creo que moriré de poesía. De esa famosa joven melancólica, no recuerdo ni el nombre que tenía. Solo sé que pasó por este mundo, como una paloma fugitiva, la olvidé sin quererlo, lentamente, como todas las cosas de la vida. En homenaje al gran Nicanor Parra, salud, maestro, fallecido ayer, vamos a hacer un programa en algún momento sobre él y probablemente otros
otros poetas, otros escritores que han merecido ese reconocimiento. Esto ha sido Cuarto de Guerra. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.